Buenos días, respetados estudiantes. Espero que todos estén bien. La clase de hoy. Bueno, listo. Entonces, me confirman por favor que pueden ver la presentación y que lo están escuchando. Sí, señor, sí la podemos ver. Muchísimas gracias. Entonces, recordemos que estamos entrando en un tema en el que se está buscando, digamos, una solución alternativa para entender cómo evoluciona un sistema. En esta nueva visión no estamos utilizando vectores, sino unos números especiales que aparecen cuando uno analiza los estados finales e iniciales del sistema. No le interesa como la transición en el tiempo entre esos dos. Y esta aproximación pues, es la aproximación de energías, que es muy poderosa, precisamente porque solamente nos concentramos en obtener el estado final a partir de un estado inicial y ya está. Y ayer, entonces, resolviendo las ecuaciones de Newton, pero teniendo en cuenta las posiciones, encontramos que aparecía algo llamado el trabajo y también algo que llamamos energía cinética, que era una energía asociada al movimiento. El trabajo también se mide en energía, ¿cierto? En joules. El trabajo también es una energía, pero tenía una definición bien específica. Entonces, si recordamos lo que dijimos ayer, encontramos que el trabajo para cualquier fuerza, el trabajo de una fuerza específica se define en general como esta integral, estamos hablando en una sola dimensión, o en general también lo podríamos escribir como esto, como fue f.dr, ¿sí? Como producto punto. Entonces, ¿qué nos medía este trabajo? Nos medía el efecto que había en una fuerza sobre un cuerpo cuando se desplazaba a una cierta distancia, pero que lo que nos interesaba era la proyección o las componentes de esta fuerza en esa dirección de ese desplazamiento. Entonces, por ejemplo, si la fuerza hacía 90 grados con el desplazamiento, entonces esa fuerza no hacía trabajo. Bien. Y encontrábamos que cuando hablábamos del trabajo neto, le vamos a poner aquí un neto o total, alguien total, cuando hablábamos de un trabajo total, que era igual, y lo podemos definir de la misma forma, pero aquí tenemos que poner la fuerza total por dx. En este caso, cuando tenemos la fuerza total que hace trabajo por dx, esto nos da la variación de la energía cinética. O sea, esto nos daba, si era una sola partícula, mv final al cuadrado sobre 2 menos m por v inicial al cuadrado sobre 2. Entonces aquí teníamos la variación de energía cinética, pero ojo porque eso solamente es cuando hablamos del trabajo total de todas las fuerzas, ¿sí? No es de una sola fuerza, no es que cada fuerza haga un incremento de este estilo en la variación de la energía cinética. Entonces, ojo, quería hacer énfasis en eso, aquí hablamos de fuerza total, ¿sí? Y solamente cuando hablamos de fuerza total, de trabajo total, entonces es que podemos igualar esto delta acá. Pero si hablamos de una fuerza particular solita, pues sí podemos calcular su trabajo, que es esta misma definición, simplemente esto no lo podemos igualar a delta K. Eso es lo único, cuando es una fuerza solita, cuando es simplemente una de las varias fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Entonces tenemos estas dos definiciones, aquí hemos definido la energía cinética, y pues recordemos entonces, como ayer también una interpretación que hacía uno de ustedes, si yo tengo una fuerza que va así, y tengo un desplazamiento que va así, entonces realmente el trabajo me mide o va a estar calculado a partir de la proyección de la fuerza en la misma dirección del desplazamiento. No me interesa esta fuerza perpendicular al desplazamiento, ella no hace trabajo, me interesa es esta fuerza que va en la misma dirección. Y por eso se utiliza el producto punto. Bien, ahora bien, ustedes aquí no ven la integral en esto, y aquí yo las estoy escribiendo como una integral, pues entonces aquí se está asumiendo algo, y lo que se está asumiendo en esta expresión es que la fuerza es constante. Si la fuerza es constante, yo aquí arriba, en esta, podría sacar la fuerza de la integral y entonces me quedaría fuerza, producto punto de la integral de los pequeños desplazamientos. Y si yo sumo todos los pequeños desplazamientos, pues esto es el desplazamiento total. Entonces obtengo esta misma expresión. O sea que mucho cuidado porque este tipo de fuerzas o expresiones del trabajo son solamente cuando la fuerza es constante. ¿Listo? Entonces solamente cuando la fuerza es constante y el desplazamiento también, digamos. Pues al final podemos escribir como un vector, ¿no? De punto inicial al punto final. Entonces, ojo, porque eso solamente es para fuerza constante, pero si la fuerza no es constante, si la fuerza varía con la distancia, entonces nos toca utilizar siempre, siempre, siempre la integral, que es lo que funciona siempre. Entonces, tener en cuenta eso. Eso fue lo que vimos. Vamos a seguir haciendo algunos ejercicios.
Para que apliquemos esto más, bueno, aquí está la misma cosa. Simplemente aquí lo que se está escribiendo es que esto que se llama teorema trabajo y energía, que lo voy a volver a escribir, trabajo total igual a la integral de fuerza total, ¿sí? Punto de desplazamiento. Esto es igual a la variación de energía cinética, o sea, K final menos K inicial. Y eso lo que quiere decir es que a veces a nosotros nos piden la energía cinética final o la rapidez final, por ejemplo. Entonces uno podría despejar de ahí la rapidez final, de acá. Uno podría obtener que K final siempre va a ser la K inicial más el trabajo total. Entonces todos esos problemas en donde uno le pregunten la rapidez final de la partícula y le da las condiciones iniciales, pues uno puede utilizar esto, ¿cierto? Si me piden la energía cinética, pues la calculo de esta manera. Si me piden la rapidez final, pues simplemente reemplazo la energía cinética final, pues es un medio de m por v final al cuadrado, y de ahí puedo despejar la rapidez final. Entonces muchos problemas de estos que salen ¿qué? De conservación de la energía, digamos, en estos casos, como más bien, más que conservación de la energía, de estos problemas en que nos piden como el estado final de movimiento, los podemos hacer utilizando este tipo de expresiones. Entonces ustedes tendrían que calcular la energía cinética inicial y el trabajo total de la fuerza, de las fuerzas que estén ahí involucradas. Eso es lo único que hay que hacer. Y pues para pensar eso, vamos a hacer algunos ejemplos. Ayer ya habíamos visto algo parecido a esto, simplemente nos preguntaban el signo de trabajo, pero ahora sí lo vamos a utilizar ya en forma para resolver problemas. Entonces dicen que tenemos un bloque de 6 kilogramos, ese bloque que está ahí, que está inicialmente en reposo. Entonces nos están diciendo que, perdón, la rapidez inicial es 0, lo que implica es entonces que la K inicial también es 0, ¿cierto? Porque un medio de m por 0 al cuadrado sobre 2, bueno, sin entonces, eso nos da 0. Nos dicen que esto se jala hacia la derecha a lo largo de una superficie horizontal sin fricción, o sea que la única fuerza horizontal es esa fuerza F, que es constante, ojo, nos dijeron que es constante, entonces no hay que integrar, y es de 12 newtons. Entonces se encuentra la rapidez del bloque después de que se ha movido una distancia horizontal de 3 metros. Entonces, ¿qué nos están dando? Nos dieron la fuerza, que es 12 newtons, y bueno, la voy a poner como vector en dirección Y, pero es constante. Nos dieron el desplazamiento D va a ser 3 metros también en la dirección Y, ¿sí o no? Y entonces nos preguntan cuánto es la rapidez del bloque. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo hacemos para calcular la rapidez del bloque bajo esta consideración? Esto se puede hacer con cinemática también, pero vamos a hacerlo con energías. Entonces vamos a nuestro teorema del trabajo y energía. Este teorema dice, trabajo total es igual a variación de energía cinética. O sea, K final menos K inicial. Como nos están pidiendo la rapidez del bloque final, entonces lo que necesitamos es despejar la K final, la energía cinética final. K final es igual a K inicial, o sea, esa pasa a sumar, más el trabajo total. En este problema, ¿cuánto es que vale K inicial? Habíamos dicho que 0, porque empieza desde el reposo. Entonces, básicamente, la K final, que es n por el final al cuadrado sobre 2, pues es básicamente el trabajo total. Y ahora mirando esas fuerzas, ¿cuál de esas fuerzas es la única que sí hace trabajo? Díganme ustedes, por favor. Pues la F, porque la normal y el peso como que no va a afectar en esa Bueno, distancia. la normal hace 90 grados con el desplazamiento, el peso también hace 90 grados con el desplazamiento, o sea, ellas no hacen trabajo. Entonces la única que hace trabajo es la fuerza F. Y entonces ese trabajo, como la fuerza es constante, pues es simplemente F punto el desplazamiento. Y pues aquí es supremamente fácil, porque como no hacen ángulo entre el desplazamiento y la fuerza ni nada de esas cosas, pues esto nos da F por desplazamiento, y el ángulo entre esta fuerza F que va para allá y el desplazamiento que va para allá también, pues ese ángulo es 0, y coseno de 0 es 1. Entonces ahí ya nos quedó muy sencillo, F por D. Y listo, entonces tendríamos que nuestra velocidad final al cuadrado, va a pasar a multiplicar este 2 y a dividir esta m, sería 2F por D sobre m, y entonces esto nos daría que la rapidez final es raíz cuadrada de 2F por D sobre M, que en este problema nos daría
lo siguiente. 2 por F, que es ¿cuánto? 12 por la distancia, que es 3, sobre la masa, que es 6. Entonces nos da 3.46 metros sobre segundo. Entonces eso es lo que nos da, 3.46. Entonces miren que si ustedes pueden calcular el trabajo de la fuerza que genera ese desplazamiento, a ustedes ya les queda más fácil pues calcular energías cinéticas finales o rapideces finales. Y esa es la idea en estos problemas. Cuéntenme si tienen alguna duda, por favor. Profe, no me da lo mismo. No sé si soy yo. No soy yo, ahorita lo reviso. A mí también me dio diferente, profe. Me da 6. ¿Te da 6? Bueno, de pronto sí. Entonces es 2 por la fuerza, que es 12, por el desplazamiento, que es 3, sobre la masa, que es 6, y raíz cuadrada de eso, ¿ve? Pues yo aquí no tengo nada raro. ¿Será que esto está truncando? No, mentira, ya lo volví a hacer, sí me da. 3,46, sí. ¿Sí? ¿Qué tenía mal? ¿Qué tenía No sé, mal? algo hice mal. Y a la otra persona que le dio diferente, todavía le da diferente, es para saber si de pronto ahora María Paula y yo estamos haciendo mal. 2, 4 por 3, 12. ¿Ya tú les das esto a los que lo hicieron? No, sí, 3.46. sí da. Sí, profe, lo que dice. Sí, Ah, profe. perfecto. ¿Alguna pregunta de cómo, del planteamiento o algo así? Pues se ve fácil. David, no se te entiende. Si quieres escribir en el chat porque suenas como un pito. Entonces, bueno, yo estaré mirando el chat para ver si pones la pregunta, si tienes ahí. A ver, este problema también se puede haber resuelto con cinemática que ustedes conocen. Miren, por ejemplo, que como la fuerza es constante, entonces uno tiene que la aceleración es constante. La aceleración es fuerza sobre masa. Y hay una de las ecuaciones de la cinemática que nosotros hemos manejado cuando no había tiempo, que decía que b final al cuadrado es igual a b inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por delta x, no sé si la recuerdan. Miren que aquí también podríamos utilizar esa ecuación, porque la aceleración es constante. Esto nos da 0. Esto nos daría que b final al cuadrado es igual a raíz, perdón, sin el cuadrado, es igual a raíz cuadrada de 2a, y el delta x es d, y como a es f sobre m, miren que nos da exactamente lo mismo, 2 por f por d sobre m. Entonces nos da exactamente igual a lo que obtuvimos nosotros en este problema, que eso no quiere decir que esté mal hacerlo de una u otra forma, ¿sí? No quiere decir nada de eso. Simplemente que hay varias maneras de resolverlo y por todos lados nos tiene que dar lo mismo. Eso es lo que quiere decir. Por todos lados nos tiene que dar igual. Pero esta expresión del trabajo, esta que estamos utilizando acá nosotros, ¿sí? Esta expresión es muchísimo más poderosa que la expresión que tenemos de la cinemática, porque este trabajo lo podemos aplicar para fuerzas constantes y no constantes. Entonces, por eso es que vamos a seguir pues haciéndolo de esa manera. Entonces, ahora lo que vamos a ver es a empezar a ver el trabajo hecho por ciertas fuerzas para que ustedes sepan cómo calcularlo, ciertas fuerzas especiales, y puedan resolver pues diferentes problemas de variación de energía cinética con el trabajo de diferentes fuerzas. Entonces, el primero es el trabajo que hace una fuerza gravitacional. Entonces nosotros siempre tenemos que nuestra fuerza gravitacional va para abajo, ¿sí? Y entonces, esto es nuestro mg, siempre. Este es nuestra fuerza hacia abajo. Y entonces ustedes, por ejemplo, suben a una partícula, la suben, un desplazamiento de... ¿Cuál signo? A ver, si ustedes la subieron, obviamente no fue la fuerza de gravedad la que la subió, porque la fuerza de gravedad la jala hacia abajo. Entonces alguien más hizo trabajo, hizo fuerza sobre esa partícula para subirla. Pero aquí lo que estamos mirando es cuánto sería el trabajo que hace
esta fuerza de gravedad cuando el desplazamiento va hacia arriba. Entonces, ¿ustedes qué signo le pondrían a eso? ¿Es positivo o es negativo ese trabajo? Viéndolo así, con las flechitas. Negativo, ¿no? Negativo, porque va en dirección contraria. Como la fuerza de gravedad la consideramos constante, no estamos hablando de misiles ni cosas así donde cambie la fuerza de gravedad. Entonces, recordemos que el trabajo para fuerzas constantes se puede escribir de esta manera, que es precisamente lo que pusieron aquí abajo, donde phi sería el ángulo entre las dos, entre la fuerza y el desplazamiento. En este primer problema, pues el ángulo es pi, 180, entonces coseno de pi es -1 y por eso nos da negativo, ya haciéndolo matemáticamente. Pero si tenemos otro caso en donde pues mg sigue hacia abajo y el desplazamiento nos da hacia abajo, pues entonces el ángulo aquí vale 0 grados o 0 radianes, el ángulo vale 0, coseno de 0 vale 1, y entonces aquí el trabajo es positivo. Entonces aquí el trabajo de nosotros es positivo y aquí el trabajo de nosotros, la gravedad, perdón, es negativo. En general, siempre vamos a calcular el trabajo así. Entonces ahora les quiero poner aquí un problemita, y es el siguiente. Imagínense que tenemos una rampa que tiene altura h, esto digamos que es un ángulo θ, y lo que vamos a hacer es subir una caja desde acá hasta acá, ¿sí? Entonces digamos que en total su centro de masa subió en altura h. ¿Cuánto sería el trabajo que hizo la fuerza de gravedad en este desplazamiento? Negativo. Puede ser negativo porque pues, el desplazamiento fue hacia arriba y nuestra gravedad va hacia abajo. Entonces, para que ustedes lo vean, recuerden de nuevo, como es una fuerza constante, el trabajo simplemente va a ser la fuerza punto el desplazamiento, ¿sí? O trabajo va a ser la fuerza por el desplazamiento, ya la norma de la fuerza por la norma de desplazamiento, por el coseno del ángulo entre ellos dos, ¿sí? Entonces, en este caso de nosotros, la fuerza pues es mg, el desplazamiento sería todo esto que subió, vamos a llamarlo d, entonces d, y el ángulo que hacen el desplazamiento y la fuerza de gravedad, ¿cuánto será? Entonces dibujémosla. El desplazamiento es una cosa así, es el mismo que está allá arriba, y la fuerza de gravedad va para abajo. ¿Sí? Esperen, lo voy a correr un poquito, no lo voy a dibujar acá. Entonces lo voy a hacer otra vez aquí. El desplazamiento es esto, entonces d, y hacia abajo tenemos mg. Entonces, ¿cuánto será el ángulo que hacen la fuerza de gravedad y el desplazamiento? O sea, ¿cuánto es todo este ángulo? ¿Cuánto creen ustedes? Miren que este pedacito de acá es θ, ¿sí o no? Y falta sumarle este otro ángulo recto. Entonces tendríamos que esto sería por coseno de θ más 90, o más pi medios. Y entonces aquí hacemos nosotros identidades. Sería mg por d. Y coseno, creo que es coseno menos 0, seno, ¿cierto? Entonces esto quería coseno de θ por coseno de pi medios menos seno de θ, seno de pi medios, y se me acabó. Entonces, coseno de pi medios esto da 0, seno de pi medios da 1, y entonces al final esto nos dio menos mgd por seno de θ. Y ustedes ya deben estar perdidos en esta álgebra, ¿cierto? Pero lo que más importa es la interpretación aquí al final. Si ustedes miran ese triángulo que tenemos ahí arribita, ¿qué me podrían decir ustedes que significa d por seno de θ? O sea, hipotenusa por seno de θ. ¿Qué es eso? En el triángulo. Tamaño. La magnitud. ¿La magnitud de qué? ¿De este lado horizontal o de este lado vertical? ¿Qué es d por seno de θ? De H. Del opuesto. Entonces al final esta cosa nos está dando menos mg por h. O sea, después de todo este trabajo que hicimos algebraico, pues no es mucho, pero que a veces uno se confunde, vimos que el trabajo que hace la fuerza de gravedad, pues básicamente es la fuerza por, sí, la fuerza por la altura.
Y el signo viene de si sube o si baja en el desplazamiento. O sea que realmente este ángulo no importa, lo que importa simplemente es cuánto subió y cuánto bajó. Se lo repito porque eso es importante, a veces uno se confunde. Cuando estamos calculando el trabajo hecho por la fuerza de gravedad, lo único que importa es cuánto subió y cuánto bajó, ¿sí? Para calcular el trabajo. Y pues el signo, si sube, pues el signo del trabajo es negativo, pues porque la fuerza de gravedad va para abajo. Pero si baja, pues el signo del trabajo va a ser positivo porque tanto el desplazamiento como la fuerza van para abajo. Pero pilas que lo que importa no es esta distancia de esta recorrida, no importa para la gravedad, lo que importa es cuánto cayó respecto a su altura inicial o cuánto subió. Eso es lo que importa, eso es lo que quiero hacerles énfasis. ¿Alguna pregunta aquí? Bueno, listo. Entonces, eso es lo del trabajo de la gravedad. Y aquí viene pues un ejemplo, entonces miren que precisamente es el triangulito de hipotenusa L y de altura H. Entonces recuerden que para el trabajo lo que importa es, para el trabajo de la gravedad, de la fuerza de gravedad, lo que importa es cuánto sube y cuánto baja. Realmente no va a importar el largo de la rampa. Si ustedes fueran, digamos, si a ustedes les tocara en algún momento de un trasteo hacer esto de subir la nevera, yo no sé por qué, ¿cómo le llaman a ese cosito de llantas? Es que yo he escuchado que le llaman perras o algo así, pero yo no entiendo por qué le llaman así. ¿Cómo se llama eso realmente? Ustedes que sí deben saber. Ahí donde lleva el señor la nevera. Pues, profe, eso la verdad se llama zorra, Zorra. sinceramente. Zorra. Ok. Bueno, digamos que se llaman zorras. Eh, entonces, ustedes, si ustedes fueran ese señor que ya, esa zorra que ya ve la nevera, sobre la zorra y va a subir hasta esa camioneta, ¿ustedes qué creen? ¿Cómo les quedaría a ustedes intuitivamente más fácil para subirlo? ¿Con una rampa muy inclinada o con una rampa poco inclinada? ¿Qué sería más fácil? Con Con una una poco inclinada. inclina No, no entendí, ¿poco o mucho? poco. Poco, ¿cierto? O Poco. sea, Sí. entre menos inclinado esté es más fácil. Por ejemplo, también pensémoslo en un puente peatonal, una persona que va en una silla de ruedas o algo así, o ustedes van en bicicleta y van a subir una montaña, pues es mucho más fácil si la pendiente es, aunque a la altura al final sea la misma, pues uno en principio se siente menos cansado si sube en una rampa menos inclinada que en una más inclinada. Pero ahora pensemos en el trabajo final que se hace respecto a la gravedad. ¿Qué dicen ustedes? ¿En cuál de estas dos rampas, la que está originalmente y esta que voy a pintar, en cuál de estas dos rampas se hace más trabajo? La fuerza de gravedad hace más trabajo. ¿En cuál de esas dos? En la que acabo de dibujar, porque sería más negativo. Pues vamos a ver, ¿se acuerdan que habíamos dicho que el trabajo sería... ¿se acuerdan que habíamos dicho que Porque el entre trabajo más empinado, pues, sería... ¿Se acuerdan que habíamos deducido que independiente de la inclinación era menos mg por la altura, que cambiaba? Y el h cambió en alguna de las dos rampas. No cambió, ¿cierto? En ninguna de las dos rampas. Entonces, pilas porque esto es importante es para poder discernir y diferenciar estas cosas. No cambió el H, o sea que el trabajo de la gravedad es el mismo en cualquiera de las dos rampas, pero el trabajo que hizo esta persona, ¿cierto? Sí va a ser diferente, o sea, la fuerza que le está aplicando acá va a ser un trabajo y ese trabajo sí va, digamos que más bien, pensémoslo así, psicológicamente o físicamente ustedes van a sentir muy diferente el cansancio, por ejemplo, lo van a sentir diferente, pero esto es una cuestión, digamos, que no tiene que ver con el trabajo físico que estamos hablando de la fuerza de gravedad, sino que tiene que ver pues con la facilidad que nos queda a nosotros de subir. Pero al final el trabajo de la gravedad es el mismo, porque lo que importa no es qué tan larga es la rampa o qué tan inclinada es, sino lo que importa es cuánto fue la altura final que esto recorrió. Entonces, este ejemplo, precisamente para enfatizar lo que hemos dicho antes, respecto a la gravedad, lo que interesa es cuánto cambia su altura. Entonces, ¿ahora sí queda claro eso? ¿O alguien tiene todavía alguna duda ahí? Bueno, entonces que quede claro eso, no olvidarlo.
Respecto a la gravedad, el trabajo de la fuerza de gravedad solamente depende del cambio de altura. Y obviamente también va a pasar algo, ¿no? Aquí hay algo que no hemos hablado nosotros, y es qué tan rápido esta persona sube esa nevera. Entonces volvamos al dibujo inicial que teníamos, a la rampa inicial. Voy a pintarla de otro color como para diferenciarla otra vez. Esta es la rampa inicial. Obviamente aquí no estamos hablando del tiempo, pero va a haber una influencia en el tiempo de si una persona se demora 3 segundos subiendo esa rampa, o sea, la sube corriendo porque tiene afán, u otra persona que se demora 30 segundos. En ambos casos, este trabajo es el mismo, porque la altura total es la misma en ambos casos, pero uno ya tiene que diferenciar de alguna manera a esta persona que hizo ese trabajo en 3 segundos de esta persona que lo hizo en 30 segundos. Y eso se llama potencia, ¿sí? La potencia es cuánto trabajo hago por el tiempo que me morí haciéndolo. Ya vamos a ver más de la potencia. Entonces, con una potencia promedio, si yo quiero la potencia instantánea, pues la convierto en derivadas. ¿Listo? Pero entonces muy pronto va a entrar el tiempo porque uno tiene que de alguna manera saber qué tanto trabajo hace. Y esto a ustedes como ingenieros es lo que al final les va a interesar. O sea, esto realmente es lo que uno necesita como ingeniero para poder diseñar cosas. ¿Cuánto es la potencia de esto? Entonces la potencia es cuánta energía gasta por unidad de tiempo. Entonces se mide en joules sobre segundo, ya a esto se le llama watts. Entonces si ustedes van y revisan el recibo de la luz, por ejemplo, ustedes van a ver que les cobran en kilowatt hora. Kilowatt hora. Kilo es 10 a la 3, ¿sí? Watt, entonces es una medida de potencia. Entonces es joule sobre segundo. Y una hora, pues es una medida de tiempo que también se puede convertir en segundos. Entonces se va segundo por segundo, entonces ustedes al final les están cobrando energía en joules. Pero porque para los ingenieros y para uno entender mejor las cosas, es preferible hablar de watts. Entonces, cuando ustedes vean las baterías, la capacidad de las baterías y todo ese tipo de cosas, en general va a estar en watts hora y cosas de ese estilo, que esa energía se da en potencia hora o potencia tiempo, porque de esa manera uno puede tener una idea de cómo es el gasto. Entonces, a ustedes como ingenieros lo que les va a interesar es esto de la potencia. Entonces, poco a poco lo vamos a ir viendo también. Sigamos. Y bueno, entonces ahora viene el trabajo hecho por una fuerza variable, pero nosotros ya dedujimos esto. Ya sabemos que cuando la fuerza es variable no podemos hacer simplemente el producto punto, pero tenemos que hacer es una integral. Y eso lo que quiere decir es que el trabajo en una gráfica de fuerza en función de la distancia, fuerza en función de la distancia, el trabajo pues es el área bajo la curva, ¿sí? Esto es gráficamente de esa manera que podemos calcular el trabajo. Simplemente el área bajo la curva. Entonces ustedes lo pueden hacer de dos maneras, analíticamente sacando las ecuaciones de las curvas y haciendo la integral, si les gusta mucho integrar, o si no, podrían hacerlo de forma gráfica, pues simplemente estudiando cómo es el área bajo las curvas. Entonces voy a generalizar esto a 3 dimensiones. Entonces el trabajo la fuerza tiene 3 componentes, el desplazamiento tiene 3 componentes diferenciales, el producto punto pues es esto. Entonces la integral les da a ustedes en las 3 dimensiones, eso se llama una integral de línea, pero ustedes no van a ver esto a profundidad hasta que estén en cálculo vectorial, entonces vamos a dejarlo todo en una dimensión, por ahora, ¿sí? Vamos a dejarlo todo así en una dimensión. Entonces, recordemos que el trabajo para una fuerza variable es simplemente la integral. No podemos decir que es f por dx, f por x o f por desplazamiento, porque el f está cambiando, ese es el punto, entonces toca integrar. Entonces, por ejemplo, miremos acá. Ustedes tienen aquí una gráfica y de nuevo les hago énfasis, tienen que ser muy conscientes de que tienen que revisar qué está en los ejes. Entonces, como esto es fuerza en función de la distancia, de una sabemos que el área tiene que ser el trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo es igual a la integral de fuerza en función de la distancia, ¿sí? Entonces, cuando tengo relacionado la fuerza con la distancia, lo que puedo obtener es el trabajo como la integral de esas cosas. Entonces esta fuerza pues obviamente no es constante en todo el intervalo, solamente es constante por ejemplo de 0 a 4 y ya es variable entre 4 y 6 y entre 0 y 6 pues es variable también. A ustedes les dan esa fuerza y les preguntan a ustedes cuánto es el trabajo realizado por la fuerza sobre la partícula cuando se traslada desde x igual a 0 hasta x igual a 6. Entonces, ¿cómo harían ustedes para calcular el trabajo de esa fuerza? Cuando la partícula se mueve desde 0 hasta 6, ¿qué harían?
Pues diría que lo más fácil es la integral y ya. Hacer la integral. ¿Y se pueden hacer la integral? O sea, ¿se pueden sacar la ecuación de las líneas rectas y todo eso? ¿O más bien calculan el área? ¿Ustedes qué harían para que les quede más fácil? Calcular el área. Más fácil calcular el área. Y O se un calcula rectángulo y un triángulo. Exacto, el área es lo más sencillo. No quiere decir que sacando las ecuaciones de estas líneas rectas no les dé, les va a dar igual, ¿sí? Pero el área es lo más sencillo, entonces calculémosla. El trabajo sería, calculemos el área de este rectángulo y luego más el área de este triángulo. Entonces el área del rectángulo sería base por altura, que simplemente sería 4 por 5, o sea, 20 joules, más el área del rectángulo, que será la base. Esta base mide 2 por altura, que es 5, y esto sobre 2, base por altura sobre 2. Entonces al final el trabajo me dio 25 joules. Y ya. Entonces ya podemos calcular de esa manera el trabajo hecho por una fuerza variable. Bien. Y si a ustedes, digamos, le dijeran que esa partícula arrancó en el reposo, B igual 0, y les preguntaran por cuánto es la velocidad final después de que se movió desde 0 hasta 6, ¿cómo lo harían? ¿Qué se les ocurre? Pues velocidad promedio es igual a... ¿Sería esa fórmula, profe? ¿O estoy mal? No sé, ¿velocidad promedio igual a qué, perdón? Igual a velocidad final menos velocidad inicial. Velocidad promedio igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre algo. Bueno, no sé si así sea que la podemos definir la velocidad promedio, pero de todas maneras tú no conoces esta. Entonces, la pregunta es cómo calculas esa velocidad final. Entonces, a ver chicos, ¿qué harían? Ayúdenme. Utilizando el trabajo que nos dio, el de 25 joules. Perfecto. Perfecto, perfecto. Es utilizando el trabajo que nos dio. Entonces, recordemos otra vez. Aquí no nos han dicho que haya más fuerzas, entonces vamos a asumir que esta es la fuerza neta. Y recordemos que el teorema de trabajo y energía nos dice que el trabajo total es igual a la variación de energía cinética. Entonces ya tenemos que este 25 es igual a la K final menos la K inicial. La K inicial vale 0, pues porque la velocidad inicial vale 0. Entonces 25 es igual a la K final. Y K final pues es masa por velocidad final al cuadrado sobre 2. Y de ahí podemos despejar la velocidad final, bueno, la rapidez final, si nos dieran la masa, ¿cierto? Entonces no olvidar por favor esa relación entre trabajo y energía cinética. Sí, por favor, no olvidar eso. Bueno, sigamos. Nosotros no alcanzamos a ver esto antes de la fuerza, ¿qué? La fuerza elástica, la fuerza hecha por un resorte. ¿Alguno de ustedes vio el documental de Newton que les puse en la presentación? ¿O ha visto ese documental de Newton en algún momento? Levante la mano si alguien lo vio. No pasa nada si no lo vio. Es una lástima, pero no pasa nada. Listo. Entonces nadie lo vio. Ahí, digamos, lo que quería era como recordar que ahí les hablan de Hooke, un científico en ese momento con el que Newton peleó mucho. Tuvieron sus peleas fuertes. Y resulta que Hooke, él fue el que descubrió que cuando uno deforma poquito los cuerpos responden con una fuerza restauradora que es proporcional a esa deformación. Y se escribe pues así como está acá. Básicamente, si yo deformo un resorte un poquito, si lo desplazo de su posición de equilibrio, él me va a generar una fuerza opuesta, o sea, él va a tender a su posición inicial, que es proporcional, esta es una constante de proporcionalidad, se llama constante de Hooke a veces, que me mide como la dureza del resorte, y es proporcional al desplazamiento respecto a la posición de equilibrio, ¿sí? Esa X es qué tanto se desplazó. Entonces, por ejemplo, acá, por ejemplo, en esta figura, esto es cuando está en equilibrio, no hay desplazamiento, y aquí nuestro desplazamiento pues vale D, ¿sí? Esta sería nuestra X, este valor acá.
Y aquí se está comprimiendo. Entonces este signo menos lo que está diciendo es que la fuerza siempre se opone al desplazamiento. Aquí como el desplazamiento es positivo, entonces la fuerza va para el atrás, para devolverse a su posición de equilibrio. Y aquí como lo comprimimos, el desplazamiento es negativo, entonces la fuerza va para adelante, porque él quiere volver a su posición de equilibrio. Eso es simplemente lo que uno tiene ahí. Entonces, esa es la fuerza. Y miren que resulta que como esta fuerza depende de la distancia, entonces no es una fuerza constante. Y por esa razón, como no es una fuerza constante, yo no puedo decir, como es una fuerza que no es constante, yo no puedo decir que el trabajo, cuando yo desplazo, digamos, un resorte en una dirección, que el trabajo simplemente es fuerza por X. Esto no está bien, porque es que la fuerza no es constante, ¿sí? Entonces yo no puedo decir esto. El trabajo sería la integral, porque la fuerza es variable, de F por dx. Vamos desde un X inicial hasta un X final. Reemplazamos la fuerza que, recordemos que la fuerza era menos K por X. Entonces la reemplazamos, nos queda la integral desde X inicial hasta X final de menos K por X por dx. La K es constante, vamos a asumir que es un material normal y que la K no cambia con la distancia. Entonces sería menos K, integral de X inicial a X final, de X por dx. Y ustedes que son unos duros integrando, díganme esa integral, ¿cuánto vale? X al lado sobre 2, ¿no? X al lado sobre 2, X inicial a X final, y entonces esto al final nos va a quedar pues menos K por X final al cuadrado sobre 2, más K por X inicial al cuadrado sobre 2. O sea que ese es el trabajo, cuando uno presiona, comprime o estira un resorte. Ese es el trabajo que uno obtiene, y por igualar energías cinéticas y todo ese tipo de cosas. Eso es lo que les muestran a ustedes en esta parte, ¿sí? Ese es el trabajo que están calculando ahí. Entonces es muy sencillo, como ustedes pueden ver, simplemente uno reemplaza la fuerza de la integral y pues ya está. No es difícil, no tiene mucho misterio, y pues la integral es la forma más general posible de escribir todas estas cosas. Entonces lo pueden hacer analíticamente, como hicimos acá, o lo pueden hacer por área bajo la curva, ¿no? También se podría haber hecho eso, porque lo que ustedes están sacando al final es, como la fuerza es menos K por X, en magnitud pues es esta recta que tenemos aquí, y miren que estamos sacando el trabajo cuando yo paso de X inicial a X final, o de X1 a X2, y entonces estamos calculando el área bajo este trapecio, que sería el área de este rectángulo más el área de este triangulito, y ustedes van a ver que al final les va a dar específicamente exactamente esto. O sea, lo pueden hacer gráficamente, lo pueden hacer analíticamente y les tiene que dar igual. O sea, no tiene ningún misterio. Entonces, cuando tengamos fuerzas que dependen de la distancia, que varían con la distancia, esas fuerzas hay que integrarlas para poder calcular su trabajo. Y por último, como les decía, entonces tenemos potencia. Entonces la potencia es cuánto trabajo hago yo por cierto tiempo, qué tanto me demoro. Entonces ya no es lo mismo, digamos, acelerar en un Renault 4 que acelerar, digamos, de 0 a 80 kilómetros por hora en un Renault 4, que no sé si alcance a llegar a eso, a acelerar en un Tesla de 0 a 80 kilómetros por hora. Seguramente el Tesla se demora menos y por lo tanto tiene una mayor potencia en su motor, ¿sí? Entonces, al final, el trabajo es el mismo, llegamos al final a la misma energía cinética, pero el tiempo que nos demoramos es diferente. Entonces la potencia nos mide eso, y pues como siempre hay como un promedio o como un instantáneo, la potencia promedio simplemente es el trabajo total sobre el tiempo total y no me interesan los detalles. Mientras que la potencia instantánea pues es la derivada del trabajo respecto al tiempo. Y hagamos rápidamente ahí un calculito, para que ustedes entiendan esa cosa que está allá abajo. Como la potencia se define como la derivada del trabajo respecto al tiempo, y el trabajo pues en general es una integral, entonces yo tendría que esa será la derivada de la integral respecto al tiempo de la fuerza por la distancia, lo vamos a hacer en una sola dimensión. Y ustedes podrían meter esa derivada allá adentro, pero aquí lo que me va a interesar es qué pasa si la fuerza es constante, ¿sí? Si la fuerza es constante, recordemos que la podemos sacar de la integral, al final esto nos va a dar simplemente que para el trabajo, lo que estoy escribiendo, nos va a dar simplemente que el trabajo es, bueno, la derivada, la potencia, la derivada respecto al tiempo, y el trabajo para fuerza constante, pues recordemos que se escribe como F punto el desplazamiento. Si la fuerza es constante en el tiempo, o sea, si no varía en el tiempo, yo la puedo sacar de esta derivada. Yo podría reescribir esto como fuerza punto
Ay, y yo le he puesto otro nombre al desplazamiento. Voy a cambiar el nombre para que no sean tantas Ds. Lo voy a llamar así, R. Por derivada de R de la posición respecto a tiempo. Y esa segunda cosa que tengo ahí al frente, que es, esto ¿cómo se llama? La derivada de la posición respecto al tiempo, que es Velocidad. velocidad. Muy bien, gracias. Entonces esto me daría la fuerza, producto punto, la velocidad. O sea que la potencia, cuando la fuerza es constante, la potencia se puede escribir de esta manera, ¿sí? Les está mostrando la deducción. O sea, realmente no es muy difícil. La potencia simplemente es la fuerza por la velocidad. Entonces, eso sucede cuando la fuerza es constante. ¿Listo? Y entonces así podemos calcular nuestra fuerza. ¿Y listo? Creo que aquí se acaba esto y podemos empezar a hacer más ejercicios específicos. Sí, aquí se acaba la presentación. Entonces vamos a pasar a la presentación de ejercicios del taller, donde hay un resumen para que repasemos otra vez esto, de todo lo que hemos visto. Entonces, primero que todo, hemos hablado de energía cinética, ¿sí? La energía cinética pues tiene ese valor cuando es una sola partícula. Recordemos que esto no aparece mágicamente, o sea, no es que uno se lo invente uno y lo imponga, sino que esto se puede deducir. Esto se deduce, como vimos, a partir de la solución de las ecuaciones de Newton, teniendo en cuenta estado final inicial. Entonces tenemos una energía cinética. Si ustedes tuvieran más partículas, ¿cómo se calcula la energía cinética? ¿Me recuerdan? Si tuviéramos dos partículas moviéndose, ¿qué es lo que hacemos para calcular la energía cinética total? La integral, ¿no? No te toca integrar afortunadamente para ustedes. Les toca simplemente sumar la energía cinética de cada partícula. O sea, K total sería la energía cinética de la 1 más la energía cinética de la 2 más, independiente del número que tengan, n partículas. Ustedes las van sumando. Simplemente suman las energías cinéticas de cada una de esas partículas. Si hay dos partículas moviéndose, ustedes no pueden decir que la energía cinética es solamente la de una partícula. No, la energía cinética total de ese sistema es la suma de todas las energías cinéticas. Entonces, el trabajo también es otro concepto que aprendimos. Nos mide como la energía transferida, ¿cierto? A partir de una fuerza que actúa sobre un objeto. Entonces, ¿cuánto se transfiere? ¿Cuánto se extrae sobre ese objeto? Cuando la fuerza es constante, tenemos este trabajo hecho por una fuerza constante, que está acá, producto punto, pero ojo que eso es para la fuerza constante, ¿listo? Y hay una relación entre trabajo y energía cinética, que lo llamamos teorema trabajo-energía, que quiere decir que W es igual a delta K, o sea, K final menos K inicial, y ahí ustedes pueden despejar la K final y obtienen pues esta otra forma que es lo mismo. Tener en cuenta que esta relación solo aplica cuando ustedes pongan aquí todas las fuerzas que hacen trabajo, no fuerza individualmente, sino todas las fuerzas. También recordar que el trabajo hecho por la fuerza gravitacional pues se puede escribir de esta manera, donde D sería el desplazamiento total, phi el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento, pero que al final esto se reduce a mg por la altura, ¿sí? Entonces, que es algo muy curioso porque ustedes al final lo único que les interesa es cuánta altura fue la que se recorrió. Y, bueno, aquí ya no hay más. Vamos a seguir a la otra página. Tenemos algunas fuerzas que dependen de las distancias, entonces en esos casos, como la ley del resorte, la ley de Hooke, tenemos que hacer integrales para calcular el trabajo porque no son fuerzas constantes. Y tenemos también la potencia, que es cuánto trabajo hago por unidad de tiempo. Entonces, normalmente tenemos una potencia promedio, que es simplemente el trabajo total sobre el tiempo total, o una potencia instantánea, que sería dividiendo, sacando la derivada, perdón. Aquí es de otro libro, pues está en español, entonces otra vez el trabajo se define como el producto punto entre el desplazamiento, le hago aquí un zoom, entre el desplazamiento y la fuerza. Díganme ustedes una cosa, ¿cuál es la suposición aquí en esta ecuación? ¿Esta es la ecuación más general posible del trabajo o aquí hay alguna suposición?
¿Todo el trabajo de todas las fuerzas se debe calcular así siempre o no? ¿O hay alguna suposición? Por ejemplo, ¿eso sirve para el resorte? ¿Para la ley del resorte? No, porque no hay un ángulo. O sea, no está ese. No está ese y la fuerza no es constante, ¿no? Entonces tengan cuidado porque esto, otra vez, esto solamente funciona para fuerzas constantes. Sí, esta vaina, el producto punto así facilito, solo es para fuerzas constantes en el tiempo, que no varían en el tiempo. Entonces, tengan cuidado con eso. Cuando la fuerza varía en el tiempo, el trabajo es la integral de la fuerza por el desplazamiento. No olviden eso, por favor. Esto solamente funciona para fuerzas constantes. La redefinición de energía cinética, la que tenemos acá, nos mide cuánta energía lleva almacenado un cuerpo, digamos, cuando se está moviendo. Un número muy útil, no se lo inventa uno, sale solito. Y el teorema del trabajo y de la energía, que nos dice que el trabajo total es igual a la variación de la energía cinética. Entonces, con eso podemos calcular energías cinéticas finales a partir de energías cinéticas iniciales o viceversa. Cuando la fuerza es variable, entonces tenemos que integrar y también tenemos la definición de potencia y de nuevo tenemos una potencia fácil de calcular. O sea, lo más general posible es esto, la derivada, la otra es el promedio, y cuando la fuerza es constante, otra vez, fuerza constante, la potencia se puede calcular así. ¿Y por qué yo les hago tanto énfasis? Porque si ustedes tienen fuerzas variables, ustedes no pueden decir que la potencia es esto, ¿sí? No pueden caer en esa trampa, o sea, eso es reemplazar en la fórmula, pero no saber el significado de la fórmula, no saber cuándo usarla. Entonces, tener cuidado ahí, por favor, porque todas estas deducciones que estamos haciendo, pues tienen sus rangos de aplicación. Entonces, hagamos un par de preguntas, quiero pasar directamente a esto. Por ejemplo, energía cinética. Miremos el número 2. Empecemos con las fáciles para empezar a reemplazar simplemente. Si el rocket Saturno 5 de una nave Apolo, que está atado, tiene una masa, que está atado a una nave Apolo, tiene una masa combinada de 2.9 por 10 a la 5 kilogramos y alcanza una rapidez de 11.2 kilómetros por segundo, ¿cuánta energía cinética tiene? Entonces, ¿cómo calcularían ustedes eso? Se están preguntando acá. Con la fórmula de masa por la velocidad cuadrada. Perfecto. Simplemente reemplazar, problema sencillo. Calcúlenlo y me dicen cuánto les da porque tienen que hacer un cambio de unidades, ¿no? Pues calculenlo rapidito y a ver cuánto les da. Les tiene que dar pues lo que está ahí, ¿no? 1.8 por 10 a la 13 joules. Sí, profesor. Perfecto, listo. Sí, Es sí, una, da 1,8. perfecto, es una energía grandísima. Y eso, bueno, después cuando, si hay en algún momento algún tiempo, ustedes van a ver que entonces a uno le toca estar pensando, si uno va a lanzar un cohete, le toca estar pensando entonces de dónde sale toda esa energía, ¿sí? Y eso no es fácil. Entonces cuando por fin la Agencia Colombiana Espacial surja y se vuelva grande y montemos la estación aeroespacial en Tumaco y vayamos a lanzar nuestra primera misión a la Luna, entonces pues tenemos que tener en cuenta un montón de cálculos con esto, ¿no? A uno le da como risa, ¿no? Pensar un poco en eso, pero pues puede ser. Si nos demoramos solo 100 años haciendo el túnel de la línea, pues ¿por qué no podemos hacer en algún momento, en los próximos 10 siglos, una estación espacial, ¿sí o no? Pero bueno, vamos a ver otro problemita, ¿no? Vamos a ir por acá, producto punto, esto es el repaso de producto punto, trabajo y energía cinética. Entonces, cojamos, ya se nos va a acabar la clase, entonces vamos a ver uno que podemos hacer rápido.
Aquí puse puros ejercicios que son un poco más complicados. A ver, estos que están en español para no tener que traducirlos y enredarnos. Miremos el 13, perdón. El 13 es de un libro que se llama, el autor es Jean Colli. Ese libro también es bueno. Entonces dice, un avión a chorro de 17.000 kilogramos, 17 toneladas, pesa ese avión, despega un portaaviones con la llave una catapulta. Los gases expulsados por los motores del avión ejercen una fuerza constante sobre el avión. La fuerza ejercida sobre el avión por la catapulta se grafica en la figura tal. Entonces tienen ustedes dos fuerzas, la fuerza de las turbinas y la fuerza de la catapulta. Determine. La catapulta normalmente viene agarrada en la parte de abajo del avión. Determine el trabajo efectuado sobre el avión por los gases expelidos por los motores durante el despegue y el trabajo realizado sobre el avión por la catapulta. Entonces, ¿cómo harían ustedes el primer trabajo? El trabajo hecho por los gases, siendo que eso es una fuerza constante. Trabajo por una fuerza constante que es igual. A la fuerza por distancia. Fuerza por distancia. Fuerza punto el desplazamiento, que en este caso sería simplemente pues fuerza por distancia, porque la fuerza va en la misma dirección. Esperen un momento. Sí, si estamos hablando de fuerza de empuje, pues va en la misma dirección que el desplazamiento. Entonces sería simplemente esto, y entonces la fuerza que hacen los motores, pues sería 130 kilonewtons, o sea, 130 por 10 a la 3 newtons, por, ¿y el desplazamiento cuál es? ¿Ustedes qué me dicen? ¿De dónde sacamos el desplazamiento? Pues de la gráfica, ¿no? ¿Cuánto es? Pues ahí se ve que es de 0 a 85. Perfecto. Perfecto. El desplazamiento es 85 metros. Entonces esto sería por 85. Y esto nos daría 130 por 0,3 por 85. Uy. Esto dio 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1.1 por 10 a la 7 julios. 1.7. 1.10, bueno, 1.1 por 10 a la 7. Sí, perfecto, eso es. Entonces da grandísimo, ¿no? Eso es grandísimo, pues porque esa fuerza es gigantesca, ¿no? 130.000 newtons, es gigantesca. Y ahora nos piden el trabajo hecho, en la parte B, nos piden el trabajo hecho sobre el avión por la catapulta. Entonces, ojo porque la fuerza de la catapulta, como ustedes pueden ver acá, la fuerza de la catapulta no es constante. Entonces, ¿qué hacen ustedes para calcular el trabajo cuando la fuerza no es constante? Hacer la integral. Hacer la integral. Ahora, a ustedes les gusta harto integral, yo sé, pero ¿qué será más fácil? ¿Ponerse a sacar la ecuación de esta línea recta y hacer la integral analítica o sacar el área? Sacar el área del triángulo. Sacar el área, ¿sí o no? Entonces, ¿cuánto les da el área de ese triángulo? Bueno, pilas que no es un triángulo solamente, es un triángulo y abajo hay un rectángulo chiquitito. Será el área de ese triángulo, que sería base, que es 85, por altura, que sería menos 65, porque estamos calculando solamente esta altura, sobre 2, más el área de ese rectangulito, que sería 65 por 85. Y esto nos da, vamos a calcular, $85 por... Da 5.525. 5.525. No, pero solamente la parte de 65 por 85. Listo. Voy a irle sumando el otro. 1100 menos 65. Todo esto sobre 2 más 65 por 85. Entonces, me está dando como 49.512.5, que lo podemos aproximar como, pero está dando como muy chiquito. 85. Sí, a mí también me dio lo mismo. Pero porque nos equivocamos. Pilas porque aquí nos falta multiplicar la fuerza por kilonewtons, mire, entonces falta multiplicar por 1000, todas las fuerzas. Entonces todo lo que nos dio, tenemos que multiplicarlo por 1000. ¿Está bien? No habíamos leído las unidades de la gráfica.
Entonces ahora sí me está dando 49.512.500, que lo podemos aproximar a 50 millones, básicamente. 50 millones, que es lo mismo que 5 por 10 a la 7, que son específicamente pues estas respuestas. Y listo. Entonces con esto, pues, empezamos ya nuestros ejemplos pues ya hemos hecho ejercicios de ejemplo durante la exposición, empezamos a hacer más ejercicios y seguiremos haciendo ejercicios y ejercicios y ejercicios para seguir practicando estas cosas y afianzar este conocimiento. No es un tema muy complicado, pero hay que saberlo utilizar. Y eso solamente se hace haciendo ejercicios. No se queden esperando a solo los ejercicios que hacemos en clase. Por favor, ustedes también hagan ejercicios, porque sería ideal, por ejemplo, para el jueves, que ustedes lleguen con preguntas específicas. Estoy haciendo este problema del taller o de este libro, lo que sea, no entendí cómo terminarlo, hice hasta acá. Si hacen eso, ustedes están dando un paso gigantesco en entender las cosas. No esperen solamente que yo les muestre. Porque al final, pues, uno resuelve todo esto, pero ustedes no han comprendido, no lo han afianzado en su cabecita. Entonces nos vemos el jueves, que estén muy bien, chicos. Cuídense, cuiden sus familias. Si alguno de mañana o algo así, pues tengan mucho cuidado con eso, ¿no? El aislamiento y toda la cosa, porque pues en este momento es cuando circulan más infectados y aunque a ustedes de pronto no les pase nada, pues pueden de pronto infectar a algún familiar o algo así. Entonces, ustedes tienen que cuidarse mucho. A todos nos va a dar coronavirus, la idea es que no nos dé al tiempo. Chao. Chao, profe, buena tarde. Gracias, profe. Chao. Chao, Gracias, profe. profe. Hasta luego. Que estén muy bien todos, cuídense por favor, Chao, profe, gracias. con mucho gusto.